Ok, entonces veamos ahorita, vamos a ver lo que son las vistas. A ver, aquí está el material o el contenido de Microsoft, donde ustedes pueden leer un poco más de las vistas, pero ¿qué es una vista? Según Microsoft dice que es una tabla virtual cuyo contenido está definido por una consulta, o sea, un query, un select. Las filas y las columnas de datos proceden de tablas. Esto se define que lo que yo voy a obtener de una vista, pues es literalmente viene de una tabla, a la que hace referencia en la consulta que define la vista y se producen de forma dinámica cuando se hace referencia a la vista. O sea, cuando yo ejecuto la vista para consultarla, ahí es donde se producen de manera dinámica las columnas. ¿Para qué nos puede servir una vista? Bueno, primero es para centralizar, simplificar y personalizar. Eso también fue sacado del contenido de Microsoft, de la base de datos para cada usuario. Otro es como un mecanismo de seguridad. O sea, yo no te doy, mira, aquí en esa tabla tenés la información de usuarios y en esta tabla tenés la información de roles, sino que en lugar de eso, lo que se hace es que se diseña una vista y se le dice, mira, aquí está la vista, aquí está la información que me pediste y listo, continúo. Y para proporcionar una interfaz compatible con versiones anteriores, para emular una tabla cuyo esquema ha cambiado. Resulta que la versión 1 de mi software, la tabla de usuario se llamaba, por ejemplo, código usuario, y la nueva ahora es ID usuario. Y mi sistema está esperando un ID usuario, no un código usuario. Entonces, con los alias, yo puedo, digamos, renombrar lo que hoy se llama código como ID o viceversa, como sea el ejemplo. Para eso sirven las vistas. Las vistas no son muy queridas. ¿Por qué? Porque si una vista no se le da mantenimiento o no se le da seguimiento de cómo está estructurada, de en dónde puede, digamos, cambiar o mejorarse en relación de los índices, de la defragmentación de tablas, y todo eso pueden empezar a provocar estragos dentro de nuestro sistema, porque pueden empezar a generar lentitud, entre otras características. Tenemos actualmente dos tipos de vista. Bueno, hay más, hay como tres, pero vamos a ver dos tipos de vista. Las vistas normales, en donde está construida mediante queries que retornan información, y las vistas indexadas o con índices. Estas vistas tienen mejor performance a diferencia de las vistas normales. La tasa o el costo de procesamiento es menor porque yo a estas vistas le puedo asignar un índice. Entonces, saliendo ya de la teoría, nosotros vamos a ver ahorita de las vistas normales la estructura de cómo se crea. Para crear una vista, nosotros vamos a utilizar las palabras reservadas create, el tipo de objeto que voy a crear, que es view, y el nombre de la vista. En este caso, yo las vistas las puedo crear con un prefijo, perdón, con un esquema. Es como ya lo veníamos viendo anteriormente, cómo creamos las tablas y nuestros objetos de base de datos. En este caso, yo lo que voy a usar es un prefijo y uso el BW solo para definir que este objeto es una vista. Si no uso esquemas, puedo utilizar este prefijo como para definir lo que sería el objeto de tipo vista. Luego del nombre se escribe la palabra reservada as, que generalmente es como el alias que se usa en los queries. Aquí lo que vamos a usar es el as para poder determinar el inicio del cuerpo de mi vista. Entonces, ¿qué va después? A partir de ahorita es lo que vamos a ver, lo va a entender únicamente si logró, bueno, únicamente dos cosas, si ya lo sabía o si logró ver los videos que se subieron al canal, donde hablamos de los inner join, de los left, right y full join, de queries. Si no lo logró ver y no sabe cómo funcionan los inner join, le va a costar comprender ahorita algo, pero lo invito a que vaya a ver esos videos. Porque sí, el proyecto va a venir sobre esto, y esto de los inner join es el pan diario. De hecho, en una evaluación técnica que se les hace cuando usted va a un puesto, digamos, de base de datos junior, el inner join, o sea, va de cajón. El inner join, los zoom, los max, los create, todo lo que vimos en el curso de junior va de cajón. Pero así, de cajón. Entonces, porfa, vayan a ver el tema de los inner. Ahorita no me voy a centrar en cómo funcionan los inner join, porque para eso se hicieron unos videos. Pero aquí lo único que hacemos es que tenemos un query. Un query
que lo que hace es esto. Vamos a ejecutarlo. Me devuelve todos los empleados con su nombre de puesto. Para eso sirve el integer. Estoy relacionando dos tablas y ya. Pero digamos, si yo tengo esto y lo tengo que usar en tres lados de un mismo espacio, o sea, yo tendría algo similar a esto, miren. Acá. Yo tendría esto, lo uso ahí, luego lo uso acá y luego lo uso acá. Entonces, ya mi código empieza a ampliarse por la cantidad de líneas que está generando lo que es mi vista. Con esta estructura, que es la de mi vista, yo puedo seleccionar mi vista y darle crear. Ahora, ¿cómo puedo yo revisar o consumir esta vista? Fácilmente, yo podría decir que va a ser un select. Entonces, yo puedo obtener la información de mi vista. Entonces, yo quiero usar esto en tres lugares. Yo ya no tengo que pegar el query completo, sino que uso únicamente tres líneas de código. Entonces, esto es lo que me permite a mí la vista. Pero, ¿qué sucede? La vista, por ser una tabla virtual, yo puedo usarla literalmente como una tabla, únicamente basado en los campos que me retorna. Por ejemplo, si yo tengo 4 campos acá, yo puedo aquí usar un where, código puesto, es igual a 2. Y puedo ejecutarlo. Puedo decirle acá un count, asterisco, de puesto 2, y me va a contar. Entonces yo puedo hacer todo lo que necesito en relación de mi query como una tabla normal. Esto sería una vista. Entonces, por eso la definición de Microsoft es que él dice que es una tabla virtual. Ahora bien, si no hay dudas con esto, vamos a pasar a la siguiente, que también sigue siendo una vista, pero aquí vamos a aprender lo que es el union. El union lo que hace es que unifica información, no mediante un inner join, sino que mediante el select de dos tablas. Mi creación de la vista es exactamente igual, no hay nada extraordinario, todo sigue igual, el create view, el nombre de la vista, as, mi query y go. ¿Pero qué cambia? Ah, cambia esto. Si yo ejecuto esto, que sería el primer query, me retorna lo que va, voy a comentar esto solo para ejemplos. Me retorna la información de código empleado, nombre puesto y nombre puesto. ¿Sí? Ahora bien, si yo ejecuto este otro query, que es el de abajo, me retorna código empleado su nombre, código puesto su nombre y dos columnas más, código departamento empresa y el nombre de departamento empresa. Entonces, lo que yo quiero es que resulta que mi query de arriba me retorna cierta información y mi query retorna cierta información, pero yo necesito unirlas. Yo necesito que ambos resultados me los retornen en una sola tabla. ¿Cómo lo hago? Con el union all. ¿Qué sucede con el union all? Nosotros podemos usar únicamente lo que sería el union y la diferencia es que el union lo que hace es que quita los que son como los que se repiten. O sea, lo que él dice, no, mira, este registro de esta tabla con este son similares, entonces no lo voy a retornar. El union all dice, mira, a mí no me importa si se parecen o no se parecen, envíamelo, igual. O sea, yo quiero unir todo. Eso es la diferencia entre ambas. Pero, ¿qué sucede? Si yo vengo y voy a seleccionar esto y lo ejecuto, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy en el primer query de arriba, yo estoy retornando 1, 2, 3 y 4 columnas. Veámoslo bien. Son 1, 2, 3, 4 columnas. Pero en la de abajo, en el segundo query, yo estoy retornando 6 columnas. La diferencia, obviamente, matemáticamente son 2 columnas extras. Entonces, ¿qué sucede, Héctor, si esas columnas yo no las tengo de este lado? O sea, yo no tengo esas columnas acá. Ah, bueno. Y era el ejemplo que poníamos, en donde validamos que las columnas que yo no tengo del otro lado son estas. Y esta me retorna un número. Y la segunda columna me retorna un texto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de copiar el nombre de esta columna, ponerle un 0 y escribir as. Si quieren lo voy a bajar. ¿Ya? As
para cambiarle el nombre y le ponemos el nombre de esta columna. Luego, acá, yo le voy a poner que no aplica as y el nombre de la columna. Ojo, las columnas deben de coincidir, porque si no, su query lo va a confundir a usted. La data que va a exportar va a estar mala. ¿A qué me refiero que deben coincidir? Que el orden en el que yo agrego mi primer query debe hacer representar el mismo orden del segundo query, porque no me va a tronar si yo hago esto, por ejemplo, acá, y el código empleado acá, por ejemplo, obviamente aquí sería A, perdón, sería C, y aquí sería A, ¿sí? O sea, ahí no va a fallar, pero la información que me va a retornar es mala, porque están cruzados los campos, porque en la primera columna yo espero el código de empleado y en la segunda columna estoy mandando en la primera columna del segundo query estoy mandando un campo totalmente diferente. Entonces, el orden de las columnas del primero como del segundo query sí deben de hacer match. Ahora bien, entonces ejecutamos nuestro query y ya no hay ningún problema. Ya me retorna mi query sin ningún problema. La diferencia es que para el primer query yo estoy mandando un 0 y en el nombre no aplica, y en el segundo query ya unifica el contenido que corresponde. Esta es la funcionalidad del Union All. Voy a ejecutar este query. Voy a crear mi vista y lo que voy a hacer es que ya tengo mi vista acá y la voy a consultar. Para consultarla es select asterisco from, el nombre de mi vista, le doy select y es exactamente el query. Entonces yo le puedo decir que me haga un where donde código departamento empresa es igual a 0. Y solo me va a retornar los que tienen 0. Y listo. Estas son las vistas normales. Vamos a guardar el query. Ahora vamos a pasar a las vistas indexadas. Aquí vamos a ver dos temas. Vamos a ver cómo crear esquemas desde un usuario con permisos de administrador. Ok, nosotros vimos anteriormente se acuerdan que vimos cómo crear un esquema y era, puchica, tengo que crear primero un login, luego creaba un usuario y luego creaba el esquema. Esa era una forma cuando usted necesitaba que su esquema estuviera relacionado con un nivel de seguridad en donde solo un usuario iba a tener acceso a crear objetos con ese esquema. Pero hoy, ¿qué podemos hacer? Hoy podemos nosotros, con este query específicamente, decir, voy a crear un esquema llamado EMP y le voy a dar la autorización de un DBO. O sea, que va a heredar la configuración que tiene el esquema DBO, que es el esquema estándar que trae SQL. Esa es la forma de crear un esquema. Creándolo de esta forma, que es mucho más fácil que el anterior, y luego ya podemos crear nuestras tablas o cualquier objeto sin ningún problema. Ya no necesitamos usar el execute user, que el revert, nada. ¿Por qué? Porque le dijimos que nuestro esquema nuevo va a tener una autorización de DBO y lo podemos usar con nuestro usuario sin ningún problema. Aquí creo mi tabla con mi esquema y puedo crear más objetos sin ningún problema. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver ciertos parámetros de SQL que permiten activar ciertas configuraciones que muchas veces nos han representado dolor de cabeza para nosotros. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el set ANSI null, lo vamos a activar con el on. ¿Y qué dice Microsoft? A ver, vamos a ver acá. Sí se puede ver, ¿verdad? Cuando ANSI null se establece en on, una instrucción select que usa where nombre columna es igual a null devuelve 0 filas, aunque hayan valores null. En nombre columna, obviamente, una instrucción select que usa where columna distinto de null devuelve 0 filas, aunque haya valores que no sean null en columnas. Entonces, esto es lo que exactamente hace cuando nosotros seteamos el ANSI null. Luego tenemos el ANSI padding, el ANSI warning, el concat null, yields null, y estos dos últimos que yo aquí les estoy dejando la ubicación de la documentación de Microsoft, que creo yo que es muy valioso que ustedes lo lean.
El que a mí me fascinó y era algo que veíamos en una de las clases es este, miren, el concant null yields null. A ver, ¿se recuerdan que habíamos concatenado valores con null? Y precisamente aquí nos dice que cuando esto está activado, la concatenación de un valor nulo con una cadena produce un resultado nulo. O sea, cuando yo tengo esto activo, 2 concatenado con null va a ser null. Pero si está desactivado, la concatenación de 2 o de ABC más null, lo que va a hacer es ABC. El null lo ignora. Entonces, estas son, digamos, configuraciones propias de SQL que permiten, o parámetros que permite usted activar o desactivar en relación de la necesidad que tenga. Es muy valioso poder leer estos documentos de Microsoft porque nos ayudan, en serio. A veces nosotros hemos picado piedra mucho tiempo y muchas veces que nos provocan problema por el desconocimiento bárbaro que tenemos. Muy bien. A ver, viendo esto que tenemos acá, vamos a crear una vista, que es una vista normal, y aquí lo que estoy haciendo yo es que estoy haciendo un query que me devuelve el código puesto, un count, un sum con una operación, igual que un sum con una operación de la tabla empleado. Luego vamos a crear una vista, que esta es una vista indexada. Para crear una vista indexada, ¿qué es una vista indexada? Es una vista que me permite, a pesar de que es vista, me permite crearle un índice para mejorar su rendimiento. Eso es una vista indexada. ¿Y cómo, cómo permitimos que esta vista no se crea normal? Por ejemplo, en la vista indexada, yo le tengo que decir que utilice el esquema binding. ¿Eso qué significa? Que mi tabla no puede estar sin esquema. Debe de estar creado con esquema. Es la razón del por qué el ejemplo o esta parte la iniciamos creando un esquema de empleado, creamos la tabla de empleado con esquemas, agregamos cierta información y ahora nosotros para crear la vista con índices le decimos que utilice el esquema binding. Luego el select y tenemos una nueva función que es el count bing. La diferencia entre el count, que se acuerdan que lo vimos, y si no lo vimos, el count lo que hace es que retorna un conteo de registros basado en los argumentos que se le ponga al query. La diferencia entre el count y el counting es que el resultado que soporta el count es un int, es un entero, pero el resultado que soporta el counting, o sea, que ustedes digan, mire, mi base de datos tiene millones y millones de registros, y si yo hago un count, chica, el número va a ser súper extenso. Puede que el count se desborde. Utiliza un counting. ¿Por qué? Porque el resultado que soporta es un bigint. ¿Se recuerdan del bigint? O sea, de un entero enorme, de un entero grandotote. Esa es la diferencia entre esto. De hecho, aquí dice, aquí lo que les estoy explicando, Microsoft pues lo define precisamente en su documentación. Hacemos lo mismo para, la diferencia es que en este, por ser normal, estamos utilizando el count y en el otro, que es con índices, sí necesitamos utilizar el count big. Vamos a crear entonces estas dos vistas. Vamos a crearla hasta aquí. La tabla yo ya la tengo creada porque la tuve que crear. Ok, listo. Ya tenemos entonces nuestras dos vistas. Si nosotros tenemos acá, vamos a ejecutar estas dos vistas y nos devuelven los mismos valores. Exactamente los mismos nos retornan. Pero voy a activar, incluir un plan de ejecución, plan estimado de ejecución. Esta es la estructura de ejecución de la primer vista, que no es una vista indexada, es una vista normal. Y el de abajo es el plan de ejecución de una vista indexada. Vamos a ver, 2, 4, de 5 saltos.
inicia el select, hace el compute, o sea, todos los count, los max y todo esto, y así sucesivamente hasta ejecutar lo que es el query. Pero en la de abajo, que es una vista indexada, de por sí limita la cantidad de procesamiento, aunque ambas tengan un porcentaje del 50% en su procesamiento, o que el costo, digamos, es de un 50%. O sea, ya un costo de 50% ya es un poco que hay que voltear a ver porque nuestro proceso obviamente puede llegar a ralentizar todo. Obviamente aquí la tabla es nueva, la tabla tiene muy pocos registros y no se nota, digamos, el impacto que esto puede llegar a tener. Pero cuando ya tenga más información, puede generar un problema. Nosotros cuando creamos una tabla, nosotros le creamos una llave primaria, ¿sí? Esa llave primaria se convierte en un índice. El índice a la larga lo que me permite es lograr ordenar el pagineo de la información para que cuando yo vaya a buscar, ¿sí? Información, yo no tenga que venir y agarrar un libro e irme página por página, página por página, página por página, página por página, hasta encontrar lo que estoy buscando. El índice a mí me permite ordenar ese pagineo y poder decir, ok, ¿qué estás buscando? Código puesto 2, va, listo. En vez de ir página por página, yo voy directamente, bueno, el código puesto 2 está en las páginas 5, 10, 20, ¡pum! Y retorno la información. Esa es parte de la lógica de un índice. Entonces, una vista, por ser una tabla virtual, yo no puedo agregarle un índice, yo no puedo mejorar su rendimiento a no ser que vaya e inyecte índices directamente a las tablas. Una vista indexada es diferente. Una vista indexada, yo no tengo que ir a revisar mis 10 tablas y empezar tabla por tabla a agregarle índices. No, yo lo que puedo hacer es ir a mi vista y agregarle un índice. En este caso, yo tengo acá un índice creado y para crear un índice se utiliza Create Unique Clustered Index, el nombre del índice. ¿En dónde? En la vista de empleados sueldos index. Y quiero que el índice esté sobre código puesto. Entonces, si yo ejecuto esto y le doy a ejecutar, me genera mi índice. Obviamente por la cantidad de información, plan de ejecución, no vemos, digamos, una diferencia en el costo, pero si se dan cuenta, antes eran 4 procesos los que hacía mi vista, hoy únicamente son 3 procesos los que hace. Entonces, de alguna forma va reduciéndose como la lógica del procesamiento de mi vista. Entonces, esa es la diferencia entre una vista normal y una vista indexada. ¿Cómo se activa? Obviamente diciéndole a mi vista que va a utilizar el esquema binding y pues prácticamente crear los índices que sean justos y necesarios, porque no todos los índices son necesarios, no todos. O sea, el tema este de los índices es más que todo para hacer más eficiente la ejecución de la vista, ¿ya? Cuando se Es quiere correcto. que dar una consulta. Es correcto. Como yo vi ahí que puso como índice, no sé si es tiene que ser el nombre de la llave primaria de una tabla. ¿Este? Que ahí puso código puesto, o sea, tiene que ser el nombre de la llave primaria de la tabla. No, no necesariamente. No necesariamente. Ahí usted pone A ver, los índices generalmente se agregan a los campos que usted va a utilizar como filtros. Eso es como el estándar, ¿sí, Edgar? Entiendo, o sea, como en este caso que usted usó el where, como que ya sabemos más o menos qué filtro vamos a usar, entonces esos los colocamos. Exacto. Así es. Entiendo. Y otra duda, estaba viendo que utiliza IX como un apellido, dijo, para los índices. ¿Habrá alguna tabla o algún documento donde veamos cuáles son las tendencias de nombrar diferentes? Porque ahorita ya hemos empezado a ver, por ejemplo, vista, índice y todos estos siglas, por así decirlo, que
que estén no sé si tienen alguna norma de creación o algo por el estilo así a nivel de documentación de SQL server. Sí, ahorita le voy a comentar. Fíjese que generalmente le voy a mostrar algo. Generalmente Microsoft utiliza su documentación. Te voy a poner acá. ¿Cómo la gente sabe que tiene que ser una IX? Porque Microsoft, dentro de su documentación, ellos vienen y ponen códigos de ejemplo, ¿sí? Ponen códigos de ejemplo. Y ellos son quienes vienen y provocan que podríamos usar IX, ¿sí? Entonces, aquí, si usted se da cuenta, ellos están diciendo, va a ser una IX como un índice. Perdón, ahí, don Héctor, podríamos también ejemplificarlo como si cuando estamos utilizando una llave primaria, por ejemplo, PK es una llave primaria, una FK es una foreign key, por ejemplo. Exacto, así es. Tal vez esas son las únicas abreviaturas que se recomiendan, pero en general sí, digamos, esa sería como parte de la nomenclatura, cabal como dice Junior. Héctor, en el caso de los índices, podemos colocar non-clustered. Sí, de hecho, solo un índice puede ser clúster, que es el de la llave primaria. El resto tienen que ser non-cluster. Ok.